Gracias por recibirme en tu casa en esta tarde muy bonita de verano, un poquito más cálida de lo normal, pero me es un gusto compartir contigo con una personalidad de tu talla, sobre todo en el aspecto militar y lo que nos interesa, el estudio de la ufología. Pero antes que nada quisiera que nos cuentes quién es Julio César Chamorro. Yo, ante todo, la bienvenida a mi casa. Te juro que para mí es un honor que estés acá y un inmenso placer que en esta tarde bien calurosa estemos juntos, movidos por lo mismo que nos gusta a los dos, ¿no? Bueno, sobre quién soy yo, bueno, te comento que yo soy el comandante en retiro de la Fuerza Aérea, Julio César Chamorro Flores. Eh, Estudié en el Colegio Militar Nelson Prado, ahí ingresé inmediatamente a la Fuerza Aérea, llegué al grado de comandante en la especialidad de defensa aérea. Dentro de la defensa aérea yo me especialicé en radares y llegué a ser director de interceptación. ¿Ya? Director de interceptación es una función que permite guiar al piloto como si fuera yo sus ojos, porque yo desde el radar veo más de lo que él puede ver. Adicionalmente, fui navegante, ¿ya? Y tuve la suerte de volar los aviones AN-26, Antonov 26 a Antonov 32 hasta hace poco, que conseguí volar por una compañía colombiana. Bueno, y llegué al grado de comandante y hice varias cosas en el camino. De eso vamos a hablar y muy de corrido. En la actualidad, o estos últimos años, en Estados Unidos, muchos reconocidos militares han salido a dar un testimonio sobre el tema OVNI. Pero acá en Perú, desde hace mucho tiempo atrás, ya se ha venido tocando el tema OVNI de una manera seria. Y la siguiente pregunta en cuestión, vamos sobre esta oficina que es creada por ti, ¿verdad? La OIFA, de ese referente, de esa magnitud que aún en estos tiempos no ha repercutido o ya empieza a repercutir como se debería. ¿Cómo así creas la OIFA? ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? Y sobre todo desde una perspectiva tuya como la militar, una persona seria. Y en ese tiempo me imagino que la ufología se veía más como un tema irrisorio o algo sin valor. ¿Cómo tú te animas a tomar esta decisión, Julio? Bueno, yo era en esa época subdirector de la DINAE, que es la Dirección Nacional de Interés Aeroespacial. Entonces, como su nombre lo dice, estaba siempre atento mi trabajo era estar atento a los intereses de la nación con respecto a lo que sucede en el ámbito de competencia de la Fuerza Aérea, que es el espacio. Y es mucho el campo, es muy interesante. Entonces, eh, yo era consciente y vi que había mucha actividad del fenómeno ovni en el Perú, pero que esa actividad no era controlada en el sentido de que no había cómo formar un archivo de lo que pasaba, no había nadie que investigue, había, sí, aficionados y había interesados, gente muy culta, pero que no compartía lo que encontraba. Y entonces nuestra oficina lo que quería hacer es centralizar esa información para poder llegar con nuestro aporte a conclusiones más, más, más ricas, ¿no? Con aportes de profesionales de distintas disciplinas. Asimismo, crear un archivo, ¿no? De todos nuestros fenómenos, porque más adelante alguien podría venir a chequear la historia de nuestros avistamientos, nuestros controles, por ejemplo, determinar cuáles son las zonas calientes del país, ¿no? Donde se suceden más eventos. En realidad yo creo que en toda la región, pero sería importante saber específicamente, ¿no? Dónde es más. También hay un aspecto que me tocaba ver como militar, ¿no? Que es la amenaza
a la seguridad de las operaciones aéreas en general y el tema de la soberanía, ¿ya? En lo que es la seguridad de las operaciones aéreas, tanto en general, o sea, tanto militares como civiles, la presencia de uno de estos fenómenos, al no tener procedimientos establecidos ante un avistamiento, depende de la reacción del piloto o del operador o del radarista o el controlador de torre en el momento en que suceden las cosas para afrontarlas. No quiere decir de que haya habido peligro o ataques, pero la decisión de un piloto puede meter en problemas al avión completo que no tendrían que haber sucedido, ¿no? Eh, si el piloto se ve amenazado porque tiene un obstáculo en su trayectoria, va a querer evitarlo. Y eso puede ser contraproducente de alguna forma, ¿no? ¿En qué momento sientes tú que esta observación de, bueno, militar ya, ¿no? Este punto de vista. O este punto de vista militar converge exclusivamente con el tema de estos encuentros con ovnis, ¿no? ¿En qué momento crees tú que convergen ambos, que se juntan ambos para decir, ya está pasando acá algo que se escapa de las manos? Que quizás esas historias que otras personas contaban antes, de que vieron una luz en el cielo, de que algo bajó, que quizás no eran falsas, no eran producto de su imaginación o del consumo de un alucinógeno, sino que podrían estar teniendo razón. ¿En qué momento Julio César Chamorro se detiene y dice, caray, eh, esto necesita ser estudiado de manera consciente? Mira, cuando yo me recibí, me enviaron a trabajar a la base aérea de La Joya, que queda en Arequipa. Esta es aún una base muy importante. Pero lo que me encontré en la base era de que el fenómeno aeroanómalos era algo que sucedía todos los días. Y no todos los días que sucedía a las 10 de la noche, no, no, sucedía varias veces al día. Y en la noche también. Entonces, eso me llamó la atención. Inclusive hay situaciones que vivimos que se han dado a conocer abiertamente, como el hecho de la intervención de un piloto con su avión Sukhoi 22 para destruir uno de estos objetos voladores no identificados. Yo estuve presente ese día y vi, y te puedo decir que la magnitud de lo que vi puede justificar cualquier cosa que haga cualquier país, cualquier esfuerzo que se haga por averiguar qué es. Es imposible seguir esta entrevista sin detenernos en el caso La Joya y que por favor nos puedas contar, y si es posible con lujo de detalles, qué ocurrió en ese lugar. Como te refieres a lo de Oscar Santamaría, Sí, mira, puede ser el 18 de abril del 81, puede ser. Estábamos, la rutina de la base empezaba con el parte diario, como en todas las bases y cuarteles de cualquier parte del planeta. Entonces estábamos esperando a que nos llamen a formar para dar el parte. 6:45 de la mañana era la programación normal. Entonces, antes de eso ya habíamos tomado desayuno, hecho todo lo que hay que hacer antes de empezar a trabajar y esperábamos que suene la llamada, ¿no? Era el preventivo, el minuto y el ejecutivo. Son 3 timbres o 3 llamadas. Entonces uno está cerca para que en el momento en que se haga el ejecutivo corramos y formemos. Entonces cuando estábamos en ese plan, frente a nosotros, o sea, si yo estoy parado acá mirando la plataforma donde vamos a formar, apareció a esta altura, o sea, unos 45 grados a mi derecha, en el fondo como a unos 2 o 3 kilómetros, quizá 4, una enorme, eh, no sé, era como un globo,
¿ya? Era como un globo que se estaba desinflando, o sea, no era una figura perfecta, sino que se iba así como si perdiera el aire un globo y se va cayendo, pero estaba descendiendo, más o menos en lo que correspondería a la barrera de contención de la pista de aterrizaje. Las pistas de aterrizaje tienen cabecera y tienen barrera. La cabecera es el comienzo y la barrera es el final. Te hablo de que estaba en la barrera más o menos. Entonces, bueno, yo era alférez y había todo un escalonamiento en la toma de decisiones, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención. Entonces, el jefe de servicio eh, lo vio también, porque lo vimos todos, éramos 2000 personas. ¿Ya? Habló con el servicio de alerta de los aviones. Me imagino que hizo las coordinaciones con quien las tenía que hacer y le ordenaron al piloto de servicio que salga a derribar eso. Estábamos hablando del 81, donde el Perú vivía una situación tensa con el país del sur, ¿ya? Tensa porque se cumplía un momento en que debería Chile a hacer algunas cosas que hasta ahora no hace, que están pendientes de hacer, ya como devolver a Arica. Entonces, el presidente ese entonces, que era Velasco Alvarado, dentro de sus planes estaba la recuperación de esas tierras, ya a las buenas o las malas. Entonces se preparó y bien. Nosotros teníamos armamento que rompía el equilibrio bélico de la región. Teníamos armamento soviético de mucha actualidad, de última generación. ¿Ya? Teníamos radares, teníamos misiles, teníamos aviones, teníamos sistemas completos de defensa aérea. Y era cuestión de tomar la decisión para empezar y no parar. Entonces, eso también lo sabían los chilenos. Entonces, teníamos la expectativa y las condiciones de alerta suficientes como para no permitir que intervengan en algo en nuestras decisiones, en nuestra preparación, espionaje. Entonces, esto que parecía un globo podría ser un globo. Entonces, en la mentalidad de ese momento, la tecnología no era como hoy. Es posible que este globo haya tenido, tuviera sensores, sensores con datos que podrían ser importantes para usarlos en contra nuestra. Claro. Frecuencias, información meteorológica de temperatura, densidad, etcétera, hasta fotografías, que no estoy seguro si en ese momento se podrían haber remitido a control remoto o hubieran tenido que recuperar los sensores que enviaron. En ese caso lo que había que hacer era destruir ese vehículo que habían mandado hasta acá, que posiblemente era un globo, y eso es lo que salió a hacer Oscar Santamaría. El avión Sukhoi 22 era un avión que tenía tanta potencia que en el momento del decolaje de uno de los aviones vibraba el cuerpo, el pecho, una vibración que se convertía en emoción. Emoción patriótica. Correcto. ¿No? Estaba saliendo alguien a combatir. Y eso era cada vez que había aviones. Pero lo que quiero acotar es de que, o sea, volver a decir, es de que lo que pasó estaba pasando en ese momento era algo que pasaba todos los días, de una u otra forma. En esta ocasión se decidió enviar un avión, pero hubo otras también en las que fue lo mismo. Lo que pasa es que esta se dio a conocer. Ya salió Oscar Santamaría, vibró cada fibra del cuerpo de todos los que estábamos ahí, pero mientras el avión salía, esto que se deformaba y caía, se convirtió en una esfera perfecta,
a mis ojos de color plateado, y comenzó a ascender junto con Santa María, que lo perseguía. Perdóname que se interrumpa. ¿El color exclusivamente plateado o blanquecino entre plateado? A mis ojos plateado, pero a medida que subía, se convirtió en blanco, en absolutamente blanco. Yo asumo que esto se debe a los reflejos del sol, ¿no? La intensa luz. En el desierto, en La Joya, suceden cosas espectaculares en ese sentido. Amanece tan despejado que se ve al sol y a la luna a la vez. ¿Ya? Son espectáculos del desierto que yo recomendaría que procuren ver alguna vez en su vida. Nosotros lo veíamos todos los días. Tendremos que ir. ¿Ya? Y ante esas condiciones meteorológicas que se podría decir CABOC, o sea, ceiling and visibility ok, o sea, no había ni un obstáculo entre nosotros y el avión y este aparato. Oscar Santamaría inició una persecución y le disparó más de 60 o 70 obuses. Cada obús es una munición del tamaño de una gaseosa de 500 mililitros, bastante grande. Una personal, por ejemplo. 500 mililitros, una personal. Ahora imagínate que le disparen 70 de esas. Así que hicieron blanco. Y además, las balas no funcionan balísticamente, o sea, no es un proyectil que ingresa y hace daño, es un proyectil que hace varias cosas. O son varios tipos de proyectiles, ¿no? Hay uno que es, le llaman trazadora. Dice, es fuego. ¿Por qué le llaman trazadora? Porque, bueno, cuando hace impacto hace un daño terrible, pero durante su viaje se ve la trayectoria y hay influencia de viento, hay varias cosas que suceden en el aire que le permiten, por esa trayectoria que marca la munición, corregir su siguiente tiro. Pero son ametralladoras, un poquito que le des al gatillo, salen 5 tiros mínimo. El siguiente tiro, después de la trazadora, puede ser un incendiario, el siguiente un perforante, el siguiente un balístico, y el que le sigue otra trazadora, no hay pierde, ¿ya? Y adicionalmente que esta munición llega un momento en que se autodestruye. O sea que si no hace contacto con el blanco, se autodestruye y se convierte en miles de fracciones que convierten el área donde ha sucedido en una pared de fuego. Que lo que pase por ahí va a tener contacto con la metralla, ¿no? Como una escopeta, algo así, pero en el aire. Claro, son esquirlas. ¿Sabes cómo decirlo, no? Son esquirlas, pero que contienen explosivo, fuego. Es destructivo totalmente. Y eso estaba en dirección hacia este móvil. De hecho, esto recibió varios impactos, pero fue como que agarres un plato de gelatina y con un alfiler le comienzas a hacer huequitos. ¿Qué le pasa a la gelatina? Absolutamente nada, ¿no es cierto? Lo mismo le pasaba a esto. Lo que sí pudimos ver es que este aparato medio que jugaba al gato y al ratón con el avión. Santamaría. Porque Oscar Santamaría se ponía en los parámetros de tiro y como que el aparato esperaba el disparo para evadirlo. O sea, si el avión está acá, disparándole acá, cuando salía la munición, pasaba de frente. Ya estaba jugando. Y se estaba divirtiendo, ¿no? Y la persecución duró 40 minutos. Pero no se acabó porque se fue. Se acabó porque el avión necesitaba recargar combustible. Y porque ya no mandaron otro avión porque la decisión era no nos ha hecho nada. Está a 50 y tantos mil pies, ya no lo vamos a alcanzar. Ellos llegaron a los 55.000 pies, pero Oscar Santamaría no estaba preparado para volar a esa altura porque para esa altura
se utiliza un uniforme de vuelo distinto, ya porque hay situaciones naturales que suceden, la expansión de los gases, por ejemplo, la sangre se comienza a separar en elementos y eso se convierte en muy peligroso para el piloto si no está preparado, ¿no? Entonces hay unos uniformes de vuelo que estén preparados para eso, ¿no? O sea, Él no lo tenía en ese momento. pero, con lo que salió, le permitía ascender hasta qué altitud. Con lo que él salió, le permitía entrar en combate aire-aire. Ujú. Y las características de este avión, que era un interceptor, lo que iban a hacer es para iniciar un combate es trabajar con la altura, normalmente hacia abajo, ¿no? Okay. Entonces, Santa María no estaba listo para hacer una interceptación a gran altura, así que eso es uno de los motivos por los que tiene que descender y bajar y por lo que también no se envía otro avión, porque si se salía de los parámetros de nuestros aviones, ¿ya dónde lo iban a buscar? Claro. ¿No? Así esté con el equipamiento adecuado, tampoco Así podía. con su mamá y su tía, no, No podía. no voy a poder hacer nada. Ya, entonces, Santa María bajó. Pero un momento antes que sigas ¿cuál era tu reacción y la de los otros casi 2.000 personas de observando? expectativa, porque se estaba combatiendo y estábamos siendo testigos de algo que no había pasado antes. No sé si lo tenían en mente todos, pero estábamos viendo en alguna forma, sí llamaba la atención ver un avión dispararle a un aparato. Pero para eso estábamos ahí, ¿no? ¿No tenía miedo quizás o no sentiste eso de que este aparato pudiera hacerles daño o no sentiste que este aparato, bueno, porque si hubiera querido hacer daño ya lo hubiera hecho quizás, ¿no? Sentí fascinación, sentí curiosidad, pero no sentí miedo, ¿no? Porque para eso estábamos preparados, Ya. ¿no? De darse un plan de defensa de base, ya cada uno sabía lo que tenía que hacer. Pero no se dio, porque esto comenzó a alejarse hacia el mar y hacia arriba. Y se fue hacia el sur, además. ¿Ya? Entonces, Santa María bajó y nos dijeron, ya, esto que ha pasado, ya olvídenlo, váyanse a trabajar. Continuamos con el parte y no quiero que nadie esté hablando de esto, ¿ah? En vez de estar trabajando. Porque ocurría todos los días. Era como que tú te pongas a comentar de que por tu casa pasó el bus número 40, que es una línea que pasa todos los días y 1000 veces al día. ¿Qué vas a comentar sobre que viste el bus? Muy poco. Entonces era perder el tiempo y cada uno tenía un trabajo que hacer. De entrenamiento, de preparación, de lo que sea, pero había que hacerlo. Y para eso nos pagaban, ¿no? No para estar conversando. Pero, Entonces, déjame contarte de que eso fue lo único que nos dijeron. A nadie le dijeron, pues, cállate, no le cuentes a nadie, sino déjense de hablar y vayan a trabajar. A la hora de almuerzo ya estábamos hablando del siguiente partido de fútbol, de la novela que veíamos, de cualquier cosa menos de algo así, porque no era importante, era tan común que ya no era importante. En La Joya se veía, como te digo, no dejando un día, todos los días. Y en las noches aparecían cosas rarísimas también, había flashes de luz, había todo un espectáculo, ¿ya? Y alguien tenía que preocuparse de por qué sucede eso. Pero el fenómeno o sea, lo que pasó con Oscar Santamaría no acaba ahí, porque 20 años después yo comienzo a tratar de a diseñar nuestra oficina. En el proceso, Chile ya había creado una oficina casi un año, entre 6 meses y un año antes que nosotros. Entonces, yo me comuniqué con ellos oficialmente, ¿eh?
para contarles que estábamos haciendo lo mismo y les pareció espectacular y me invitaron a participar en un congreso que ellos estaban haciendo en la FIDAE del año 2000. La FIDAE es la Feria Internacional del Aire y del Espacio que sucede en Santiago de Chile cada 2 años y que es la número 5 del mundo en importancia. Es espectacular. Ellos estaban, a raíz de la creación de la oficina, un año antes que nosotros, habían organizado un congreso internacional con la presencia de lo más graneado en el mundo en ese momento con respecto a la investigación del fenómeno. Fui invitado y ahí pude conocer a todas estas personas y me hice amigo, por ejemplo, de JJ Benítez, ¿ya? Y de su esposa, personas simpaticísimas que además hablábamos el mismo idioma. Claro. Había norteamericanos, había una astronauta rusa, había gente de todas partes. Era estar en el cielo de los investigadores ovni. Y quisiera detener un momento en esta parte de la entrevista para preguntarte algo. ¿Qué mensaje le podrías tú dar, separando al público, a los científicos o personas de ciencia totalmente escépticos que se burlan del fenómeno OVNI, escuchando este testimonio, bueno, que es conocido, pero ahora va a ser mucho más conocido, el tuyo? ¿Qué les dirías a estos hombres de ciencia que se muestran totalmente escépticos y hasta el punto de burla? Y por otro lado, a las personas que mucho tiempo han estado siendo testigos de estos eventos y no han tenido un lugar hacia donde acudir para poder contar su experiencia sin que los llamen de locos o sin simplemente decirles, cuéntame tu caso, ya gracias por tu caso, yo lo escribo y me hago famoso y tú por tu lado. Si un científico se burla, ya no es científico, porque el científico maneja la ciencia para el beneficio de la humanidad, para encontrar soluciones a problemas, para encontrar, despejar dudas y separar la verdad del mito. Ese es el trabajo del científico. Si el científico se encuentra con algo así y se burla, ya no es científico. Yo precisamente acerca de eso hablé, me intenté, y fue bueno, hablar con gente del IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, y hablé con el doctor Modesto Montoya. Le pregunté si él estaría dispuesto a ayudarnos en la investigación de este fenómeno, sobre todo en el caso de investigar in situ impactos. ¿Por qué? Porque todo el día en el Perú caen cosas. Y él me dio esa respuesta. Por supuesto que sí, porque soy científico. Y me dijo, yo me gradué en París, ¿ya? Y mi especialidad es la energía nuclear. Y la ciencia y la ingeniería no tienen límites. Porque si hubiéramos pensado en límites, estaríamos todavía en la época de la carreta. Y no habría nada de lo que hay. Entonces, eso espero que dé respuesta a tu pregunta. Pero a lo que debe esperarse de las demás personas es de que este fenómeno no es reciente, tiene historicidad. Y lo podemos remontar, si tenemos ganas de hacerlo también, a la prehistoria, porque encontramos vestigios, historias, en los petroglifos que nos hablan de visitas. Y hay misterios que están pendientes de resolución, como las líneas de Nazca, por ejemplo. Los petroglifos que hay en todo el mundo, donde están reflejados seres que aún nosotros no conocemos, ¿no? Pero que ellos ya los veían. Entonces, el mensaje para los científicos es de que si no crees, porque no eres científico, pero las personas es que tenemos que prepararnos para el contacto. El contacto va a suceder más temprano que tarde, pero creo que no estamos listos.